En diciembre del 2025, durante la gala de los The Game Awards, millones de personas estaban esperando un gran anuncio, tal vez algo de Half-Life 3, quizás nuevas noticias del GTA 6, o incluso algo sobre The Elder Scrolls 6 o el de Witcher 4. La tensión aumentaba mientras la gala llegaba a su final, pero cuando apareció el último anuncio, la reacción fue muy distinta a la esperada. En la pantalla apareció Highward, un nuevo hero shooter desarrollado por Wildlight Entertainment, un nuevo estudio formado por ex desarrolladores de videojuegos como Titanfall o Apex Legends. Y la reacción del público fue bastante fría. Muchos lo describieron como otro hero shooter más. Otros fueron más directos y lo empezaron a llamar como Concord 2, pero eso solo fue de sus primeros problemas. Porque lo que pasó con Highward se convirtió en uno de los casos más curiosos de fracaso reciente en la industria de los videojuegos. Un anuncio que salió mal, en primer lugar por su propio anuncio. El tráiler presentado en los The Game Awards mostraba personajes, acción y escenarios, pero prácticamente no explicaba nada del juego. No quedaba claro cómo se jugaba, cuál era su propuesta y lo que lo hacía diferente. Esto provocó que mucha gente reaccionara con confusión y algunos con hate. El estudio no dijo nada, absolutamente nada. No hubo un segundo tráiler, no hubo explicaciones, ni siquiera un desarrollador salió a aclarar de qué trataba realmente Highward. Y eso era especialmente extraño por una razón. El juego saldría apenas un mes después. El lanzamiento estaba programado para el 16 de enero del 2026. Pero el silencio fue tan grande que semanas antes del lanzamiento mucha gente empezó a pensar que el juego había sido retrasado en silencio o directamente había sido cancelado. Pero no, el juego seguía en pie y unos días antes del lanzamiento, Geoff Keighley, el presentador de los The Game Awards, salió a hablar del juego. En entrevistas y en redes sociales comentaba cosas como: es uno de los mejores juegos que he probado en mucho tiempo. Incluso mencionó que el juego era tan bueno que él mismo había decidido regalarles el espacio final del evento para anunciarlo. Algo bastante importante considerando que ese espacio es uno de los más caros de toda la gala. Y aún así, la percepción del público no cambió demasiado. Finalmente llegó el 16 de enero del 2026. Highward salió oficialmente para Xbox, PlayStation y PC, y las críticas no tardaron en llegar. En cuestión de horas, el juego empezó a llenarse de reseñas negativas en Steam. La calificación general rápidamente cayó a mayormente negativas, pero aquí surge una pregunta importante. ¿El juego era realmente tan malo? ¿Merecía fracasar así? ¿O parte del público ya había decidido que él debía fracasar? La respuesta, aunque simple, es un poco interesante. Highward era un shooter free-to-play que mezclaba elementos de hero shooter como Overwatch o Marvel Rivals con algunas ideas inspiradas en shooters tácticos o de invasión como Rainbow Six. La idea era simple: dos equipos de 3 o 5 jugadores, dependiendo del modo, luchaban en mapas relativamente grandes. El objetivo era conseguir un rompescudos para poder romper el escudo de la base enemiga y destruirla para ganar la partida. Sobre el papel no sonaba mal, el problema era otro. Desde el principio, uno de los puntos más criticados fue su estilo visual. Las armas, los personajes y los mapas fueron descritos por muchos jugadores como genéricos. Nada destacaba realmente, pero el problema más grande no estaba en lo visual, estaba en el gameplay. Y aquí es donde Highward se volvía extraño, porque el juego no era terrible, pero tampoco era bueno. Simplemente se sentía incompleto, como si muchas de sus mecánicas no hubieran quedado más allá de la fase de ideas. Por ejemplo, al empezar una partida, los jugadores podían reforzar paredes de la base, pero el sistema tenía varios problemas. Solo tenía 5 refuerzos, las habitaciones eran bastante grandes y en la mayoría de partidas esos refuerzos casi no cambiaban nada. Se sentía más como algo para matar el tiempo antes de salir al mapa. También, los mapas eran bastante grandes, pero entre la poca cantidad de jugadores y que realmente no tenían grande cosa para hacer, se sentían vacíos y por eso muchas personas lo consideraban como mapas enormes. El juego salió con muy poco contenido: 5 mapas, 8 héroes, 10 armas, 3 monturas, 6 bases, 3 armas de asedio y solo 2 modos de juego.
El principal era el 3 contra 3, y aunque más tarde agregaron el modo 5 contra 5, el problema del contenido seguía ahí. Además, cosas como el árbol de habilidades y los niveles de cuenta no llegaron hasta después. El juego también incluía cofres y gemas con monedas para comprar dentro de partidas y mejorar tu propio equipamiento o armas. Pero ninguno de estos elementos terminaba de encajar del todo. Era como si el juego intentara hacer muchas cosas sin destacar en ninguna. Y entonces las cosas empeoraron, y mucho. En febrero de 2026 se anunció alrededor del 90% de despidos de la plantilla. La plantilla original del estudio rondaba alrededor de las 100 personas, pero la empresa declaró que estaban quedando sin fondos. Ese mismo mes también se filtró algo bastante interesante. El estudio, que se presentaba a sí mismo como un estudio independiente, en realidad estaba siendo financiado por Tencent a través de Time Studios Group. Aún así, intentaron mantener el proyecto con vida. Incluso publicaron un mapa de ruta para el resto del año. Pero ese plan nunca se cumplirá, porque el 3 de marzo de 2026 se anunció oficialmente que Highward cerraría sus servidores, menos de 3 meses después de su lanzamiento. Y aquí volvemos a la pregunta inicial: ¿Highward merecía fracasar así? Y la respuesta es sí. Por un lado, el estudio tomó decisiones muy cuestionables. Aceptar que el juego se anunciara como el cierre de los The Game Awards fue arriesgado. Eso no solo le dio una visibilidad enorme, sino también los expuso a un nivel de crítica mucho más alto. Además, el estudio manejó muy mal la comunicación. Guardaron silencio justo cuando más necesitaban explicar su juego. Incluso el propio CEO reconoció tiempo después que debieron haber hecho un tráiler más claro, que mostrara mejor el juego y no se centrara tanto en lo cinematográfico. Pero también una cierta parte del público ya quería ver fracasar este juego. Por ejemplo, muchas de sus reseñas negativas aparecieron apenas horas después del lanzamiento, algunas con menos de 0.1 horas jugadas. Es decir, que la gente probablemente ni siquiera haya terminado el tutorial antes de escribir esa reseña negativa. Y bueno, Highward ya cerró. Se terminó convirtiendo en otro de esos nombres más en la lista de fracasos de la historia de los videojuegos. Otro juego como servicio que fracasa intentando ser exitoso. Un juego con algunas ideas interesantes, pero sin una identidad clara, con poco contenido y un lanzamiento manejado de la peor forma posible. Muchas gracias por haber visto el video. Aquí la mismísima Cobija despidiéndose y nos vemos en la próxima.